Esta es una producción de Grupo Fórmula. Grupo Fórmula presenta José Cárdenas Informa. En más de 120 frecuencias de radio en México y cadenas asociadas en Estados Unidos y Centroamérica. Telefórmula en los sistemas Easy, Sky, Total Play, Megacable y otros sistemas vía satélite. José Cárdenas Informa. Todas las noticias, todas las voces. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hoy es el miércoles 27 de octubre. Te estoy saludando a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión informativa cotidiana de las noticias de Grupo Fórmula. Desde luego, a nombre del coordinador zarandeado, Puma zarandeado. ¿Cómo estás, Carlos Urdiales? Buena tarde. Pepe, muy buena tarde, Pepe, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Yo los saludo a nombre de los felinos rudísimos de la información, a pesar de la zarandeada. Isaac Morán, Óscar Holguín, Héctor García Vega y Francisco Rosales. La producción de Charlie Pérez, de Juan Carlos Martínez y la asistencia general, siempre, de Claudia Medina. Le invito a que se quede con nosotros y se entere de todas las noticias y todas las voces. Vamos con lo más importante, que sigue siendo el tema de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por quinto día consecutivo, bueno, desde el 21 de octubre pasado, el presidente no quita el dedo del renglón y continúa sus críticas a la máxima casa de estudios, a esta institución académica del más alto nivel, una de las 100 mejores universidades del mundo, una de las 2 universidades más importantes de América Latina. El presidente insiste en señalar que es importante ventilar los asuntos de la máxima casa de estudios, como el salario del rector Enrique Graue. Le parece al presidente que Enrique Graue gana mucho dinero y eso hay que revisarlo. Dice que es una gran universidad que no ha podido ser destruida a pesar de muchos ataques, pero dejó en claro que su administración seguirá apoyándola y respetando su autonomía. Se fortaleció mucho la UNAM. Entonces luego pues ya fue tomada, puesta al servicio del régimen y se cooptó a académicos que se convirtieron en ideólogos del neoliberalismo, sobre todo el gobierno de Salinas, y ya no se tocaron los grandes y graves problemas nacionales en la UNAM. Entonces, eso es lo que nosotros planteamos, de que tiene que reformarse la universidad, porque incluso se salvó porque querían cobrar cuotas, querían privatizar. Esto dijo el presidente por la mañana. Le digo, también tocó el tema de que el salario del rector de la Universidad, Enrique Graue, pues habría que revisarlo. Luego de estas declaraciones en Palacio Nacional, muy temprano por la mañana, Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, dijo que la universidad debe reformarse, que hay que retomar la controversia que se arremetió contra autoridades universitarias por el supuesto cobro de cuotas, que la mandataria capitalina también fue catedrática de la máxima casa de estudios y destacó que la institución es orgullo de la nación, además de que le parece importante que se discuta sobre la distribución del presupuesto universitario. Que hoy salen a la defensa de la Universidad de la Nación, de la universidad pública, son los que se han opuesto a que la universidad sea gratuita, son los que se han opuesto a que haya investigación dentro de la Universidad Nacional, a que se cumplan las grandes funciones de la Universidad Nacional. Y esos son los que ahora, la verdad desde mi punto de vista muy hipócritamente, salen en su defensa. Entonces, la Universidad es de la Nación, es un orgullo de la nación. Segundo, no se ha privatizado y no se ha elitizado gracias a los movimientos estudiantiles y magisteriales que la defendieron en su momento, y eso es muy importante que se recuerde, porque fueron movimientos en contra
del neoliberalismo que iniciaba en nuestro país y que quería privatizar y elitizar las universidades públicas. Desde entonces, pues no se crearon nuevas universidades más que la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, por lo menos en la zona metropolitana, y hoy la Universidad Rosario Castellanos. Se crearon algunos tecnológicos, pero no como universidades integrales. Y el tercer punto, que es muy importante, aun cuando hay autonomía, me parece que sí es importante que se discuta la distribución del presupuesto universitario, cómo ha crecido la burocracia universitaria. Yo creo que son temas que los universitarios tienen que discutir y tienen que plantearse. Y no está mal que se abra esa discusión dentro de la universidad y fuera de la universidad, guardando siempre la autonomía universitaria, que desde mi perspectiva pues son los propios universitarios quienes deben de decidir. Pero esta crítica que se hace, este debate que se... Es lo que dice Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México. En respuesta, el señor Leonardo Lomelín Vanegas, el secretario general de la Universidad Nacional Autónoma de México, hoy dijo que el camino de la UNAM no ha sido fácil, pero que van ellos como funcionarios universitarios a continuar ejerciendo su conciencia crítica en la formación de estudiantes. A lo largo de 100 años, la universidad ha logrado crecer en oferta académica y cultural y formar a millones de mexicanos. Se trata de 100 años en los que la universidad ha acompañado el desarrollo del país, ejerciendo muchas veces su función de conciencia crítica de la nación mexicana, tan necesaria para la formación de ciudadanos responsables y para la consolidación de nuestras instituciones democráticas. No ha sido un camino fácil, a lo largo del mismo muchas veces hemos encontrado obstáculos, pero al final siempre hemos refrendado el compromiso histórico al que nos convocó hace 100 años el rector José Vasconcelos, y hemos honrado su lema, que sigue vigente en su esencia: por mi raza hablará el espíritu. Ciertamente, el secretario general de la UNAM, Leonardo Lomelín Vanegas, hizo estas declaraciones en el contexto de la presentación de un billete de la Lotería Nacional para conmemorar los 100 años del escudo de la universidad y el lema de la máxima casa de estudios: por mi raza hablará el espíritu. Pero ¿qué opinan los trabajadores de la universidad en este momento en torno al debate que ha abierto el presidente de la República? Le digo, desde hace ya varios días. Tenemos contacto telefónico con Agustín Rodríguez Fuentes, en su calidad de secretario general del Sindicato de Trabajadores de nuestra máxima casa de estudios. Muchas gracias por tomar la llamada. Muy buenas tardes. No, con todo gusto, señor. A sus órdenes. Buenas tardes. Gracias, muchas gracias, Agustín. Le agradezco que nos tome la llamada para comentar cuál es la perspectiva, el punto de vista, la opinión de usted, de los trabajadores del sindicato universitario, respecto a este debate que se ha suscitado, originado por el presidente de la República, que en los últimos 5 días no ha quitado el dedo del renglón universitario. Bueno, yo he manifestado que la universidad tiene que valorarse por sus resultados. No se puede valorar por comentarios de personalidades, por muy importantes que sean, sino que tiene que valorarse por los resultados que se obtienen. En este momento, y ya tiene más de 10 años, 12 años, que la Universidad Nacional ocupa los primeros lugares, ocupa los lugares mejores en evaluación de las primeras 100 mejores universidades del mundo. Esos son los resultados, porque ahí se evalúa la certidumbre académica, la docencia, la investigación, la difusión de la cultura. Es decir, que en la universidad no hay investigación porque alguien se opone, se me hace que no tienen la información total, porque la UNAM hace el 60% de la investigación que se aplica en nuestro país, que no es poca cosa. Entonces yo creo que ese indicador de ranking en donde se evalúa a la universidad entre las 100 mejores universidades es un buen parámetro. Y el otro parámetro es que cuando hay convocatorias para la inscripción de alumnos, que esto es cada año, pues los primeros lugares para solicitar
los alumnos solicitan a la UNAM. Cientos de miles. ¿Usted piensa que la UNAM está derechizada, que se ha burocratizado, que se ha ido, se ha puesto al servicio del neoliberalismo? ¿Qué opina de esto, Agustín? Es muy aventurado decir que la UNAM se derechiza o que está auspiciada por el neoliberalismo o promovida por el neoliberalismo o contaminada por el neoliberalismo. No es sencillo. La Universidad Nacional es un mundo, es un universo en donde hay tendencias ideológicas de todo tipo, de extrema derecha, extrema izquierda, del centro, de todo tipo. O sea, no hay una particularidad que se diga que la UNAM es de izquierda o que es de derecha o que es católica o que es protestante. No se dice nada de eso. La UNAM es la UNAM y no puede calificarse como una universidad derechizada, porque la verdad que habemos muchos universitarios que tenemos concepciones ideológicas de izquierda de muchos años. En la universidad hay dos grandes valores que hemos cuidado siempre, y uno de ellos es el de la autonomía universitaria y el de la libertad de cátedra. ¿Cómo se puede derechizar una universidad si hay libertad de cátedra para expresar, enseñar, definir, orientar, formar? Esos son los dos principales valores en la autonomía y el de la libertad de cátedra. Entonces yo no puedo coincidir con eso. Claro. Ingeniero, exactamente. Usted no coincide con esos puntos de vista que han sido expresados insistentemente en los últimos días. ¿Considera usted que la universidad está burocratizada, que hay que revisar el salario del rector Enrique Graue? Bueno, yo creo que la universidad tiene que revisar el salario de los maestros, de los profesores de asignatura, porque efectivamente hay desigualdad, una enorme desigualdad entre un profesor de asignatura que trabaja por hora, semana, mes, a un profesor de tiempo completo o de medio tiempo o un investigador. Pero cada uno está ajustado a las reglas que existen. Hay el 70% aproximadamente de profesores de asignatura, y ahí es en donde se tiene que revisar para generar condiciones que permitan que los maestros participen, concursen, se desempeñen y puedan obtener la definitividad como maestros y alcanzar mejores condiciones de salario. Yo creo que el gobierno federal tiene la gran oportunidad de darle la oportunidad a la UNAM, dándole recursos suficientes para su desarrollo, porque la UNAM tiene muchos candados como por los que tiene que revisarse el gasto de los trabajadores, el gasto de los maestros, el gasto de los investigadores, lo que gana la Universidad Nacional. Yo sí creo que tiene que hacerse una revisión profunda y detallada de todo lo que son los recursos humanos, pues para aprovechar los recursos que hay en beneficio de un mejor desempeño de la universidad, y que la universidad aproveche los recursos humanos que tiene a su alcance, perfeccionándolos y dirigiéndolos en una perspectiva de mayor impacto en beneficio de la sociedad mexicana. Yo creo que eso se puede hacer y se debe de hacer, porque finalmente la UNAM es un ente, es una institución que viene permanentemente desarrollándose, cuidando y formando los recursos humanos en beneficio de la sociedad mexicana. Nosotros hemos dicho y hemos sostenido que los gobiernos en turno, sean del corte que sean, debieran tomar como sustento de su programa de gobierno, tener como sustento a las universidades públicas, el desarrollo de la universidad pública, y de ahí retomar todo lo necesario para el programa de gobierno de los gobiernos en turno, cosa que no sucede hasta ahora con ningún gobierno. Pero eso es parte de un proceso que se tiene que ir dando. Me parece importante que se revisen todos los alcances. El Consejo Universitario de la Universidad tiene que revisar todo el impacto
que tienen los recursos de la universidad, en la forma en que se gastan, en la forma en que se desarrollan. Yo no coincido en que la universidad esté burocratizada, porque finalmente la UNAM tiene ya muy estructurada su planta académica, su planta administrativa, su planta de investigadores. Yo no dudo que puedan existir algunas cuestiones, pero finalmente eso puede ser revisable, pero no es para descalificar a la UNAM al extremo en que se viene haciendo y ubicarla ahora como una universidad que no es del pueblo y no pertenece al pueblo. El 75% de la gente que se inscribe son gente de bajos recursos, los que se inscriben en la Universidad Nacional, y eso invito a quien sostenga que no es cierto, a que demuestre que no es cierto, porque finalmente aquí en la universidad vienen de todo tipo, de todo el país, estudiantes que se desarrollan desde que empiezan en la iniciación universitaria hasta el posgrado. Y eso estamos convencidos de ello. Por eso creemos que la Universidad Nacional pues tendrá que valorar y revisar. Se habla mucho de que la universidad en algún momento se quisieron aumentar las cuotas, es cierto. Eso se dio en 1987 y después se dio en 1999. En ambas etapas, el Sindicato de Trabajadores de la UNAM se opuso al incremento de las cuotas y apoyamos al movimiento estudiantil que se desarrolló tanto en el 99 como en el 87, y nosotros no estamos de ninguna manera, hemos apoyado ni coincidimos con quienes quieran aumentar las cuotas. Al revés, debieran de eliminar hasta ese peso que se cobra, porque finalmente no sirve más que para nada, no resuelve nada, y que eso le dejaría totalmente gratuita a la Universidad Nacional. Me parece que Ingeniero, ese es un paso que tiene que darse, ¿no? Claro, queda claro que la Universidad Nacional Autónoma de México es la universidad de la nación, representa el proyecto educativo, cultural, social de mayor trascendencia histórica en nuestro país. La universidad no se fundó ayer, es una universidad que tiene 500 años, hoy está conmemorando 100 de su emblema y de su leyenda, de su el espíritu. Por mi raza dará el espíritu, claro, el lema universitario. Ingeniero Rodríguez, hemos estado siguiendo a través de redes sociales a lo largo del día una cierta convocatoria para un paro en la UNAM luego de las críticas del presidente de la República. ¿Qué información tiene usted, ingeniero Rodríguez? Bueno, yo aquí no tengo ningún informe de que alguien esté promoviendo un paro de alguna organización estudiantil o de trabajadores o de maestros. No existe eso, es que debe ser al revés, la universidad tiene que reactivarse ya al 100%, tiene que empezar a generar líneas de trabajo de todo tipo en la investigación, en la docencia, en la cultura, tiene que reactivarse al 100%. No creo que la mejor respuesta sea con un paro. Nosotros en este momento tenemos emplazada huelga a la UNAM por aumento salarial. El día de mañana, a las 9 de la mañana, nos van a entregar una propuesta que tendrá que ser valorada por el Consejo General de Huelga para su aceptación o rechazo. Y en función de ello tomaremos una determinación. El 31 de octubre vence el emplazamiento, pero es un emplazamiento a huelga de carácter legal que presentamos el 29 de septiembre pasado. Ahora, en este momento, el sindicato de ninguna manera está promoviendo ningún paro de ningún tipo. Pues le agradezco mucho, ingeniero, su tiempo y haber compartido con nosotros su análisis del significado, del peso histórico, social que tiene la Universidad Nacional Autónoma de México, la más importante universidad pública del país, bandera, claro, y considerada, como usted lo dijo con todo tino, considerada dentro de las 100 mejores universidades del mundo y dentro de las 2 universidades más importantes de América Latina. Eso es lo que debe contar para todos nosotros, los resultados y el trabajo que se viene desarrollando. Solamente le digo que en esta pandemia la universidad no ha suspendido su investigación. La zona de la investigación científica viene trabajando permanentemente, aún con la pandemia. Y estamos trabajando en todo el país, y eso es algo que
yo creo que tiene un gran valor para la Universidad Nacional y para el pueblo de México, del cual la UNAM se debe al pueblo de México. Muchas gracias, ingeniero. Gracias como siempre. Le mando un abrazo y gracias por la atención. Mucho gusto en saludarlo, ingeniero. Es falso este asunto de que exista una convocatoria a un paro en la universidad y menos procedente del Sindicato de Trabajadores Universitarios, de esta institución que es orgullo de todos los mexicanos por generaciones. Es la que patrocina el Instituto Sismológico Nacional, la Biblioteca y la Hemeroteca Nacionales, el Observatorio Astronómico, el Instituto de Investigaciones Científicas, en fin, la participación que ha tenido la universidad en el desarrollo de esta pandemia que nos tiene a todos contra la pared desde hace prácticamente 20 meses, pues la universidad ha jugado un papel muy importante. Y ahora, bueno, pues la comunidad universitaria, que fue concebida para solventar la libertad de los mexicanos, para hacer un soporte académico de la libertad de dar cabida a todas las ideas, a todos los pensamientos, está en el centro de la discusión. Ciertamente hay que revisarla, dice el presidente de la República, hay que acomodarla, pero rechaza a la comunidad universitaria que se trate de una universidad de la derecha, comprometida justamente con los valores, si es que los hay, del neoliberalismo. Esto es parte de lo que es noticia, desde luego. Tan es así todo lo que le estoy diciendo, y por supuesto hay mucho más que decir, que el rector de la Universidad Autónoma Metropolitana, José Antonio de los Reyes Heredia, se solidariza ante las críticas, se solidariza con la universidad ante las críticas del presidente de la República. Dice que estas declaraciones deben analizarse con mucho cuidado y reiteró que la UNAM merece todo el respeto. Es parte de los temas importantes esta tarde. En un momento tendremos mucha más información que compartir con usted. Acompáñenos después de un corte. Era de madrugada, por ahí de las 3 de la mañana, habían transcurrido más o menos unas 15 horas de debate intenso en la sesión de la Cámara de Senadores, y finalmente se aprobó, sin cambiarle prácticamente ni una coma, el dictamen enviado por la Cámara de Diputados para el paquete económico 2022, la miscelánea fiscal, la ley de ingresos, la ley de derechos, en fin. Se aprobó esto en la madrugada, en lo general y en lo particular. Lo aprobado pronostica una captación de recursos por 7,088,250.3 millones de pesos. Morena y sus aliados batearon materialmente más de 400 reservas que habían sido propuestas por los partidos de oposición. Israel Aldave estuvo todo el tiempo presente y ahora tiene este resumen, la crónica de lo que pasó y que puso muy feliz al presidente. Morena y sus aliados políticos impusieron su mayoría para aprobar sin cambios la ley de ingresos de la Federación, la de derechos y la miscelánea fiscal para el 2022. La mayoría parlamentaria desechó las peticiones del bloque de contención para modificar en lo particular la miscelánea fiscal, misma que calificaron de terrorismo. Sin ninguna modificación, o como diría el clásico, sin moverle ni una coma, aprobaron la obligación para que los mayores de 18 años se inscriban en el Registro Federal de Contribuyentes aunque no tengan un empleo formal. La limitación de la deducción fiscal de donativos que hacen personas físicas a organizaciones civiles, así como la criminalización de los contadores públicos que serán acusados de encubrimiento si no denuncian la presunta comisión de delitos fiscales por parte de sus clientes. Los integrantes de la bancada de la Cuarta Transformación festejaron la tasa cero de IVA a productos de higiene menstrual y a alimentos procesados para animales. Reiteraron que el paquete que calificaron de una revolución fiscal no incrementa ni crea nuevos impuestos y está diseñado para simplificar el pago de los mismos. Ana Lilia Rivera, del Movimiento de Regeneración Nacional, reconoció que la Cámara Alta, tal y como lo acusó la oposición, es la oficialía de partes del jefe del Ejecutivo. Sí, por eso estoy en esta tribuna defendiendo el paquete fiscal 2022 que ha mandado el Ejecutivo. Sí,
Claro que nos gustaría poner un letrero que diga aquí que somos oficialía de partes, porque somos la oficialía de partes de un movimiento nacional de regeneración que impulsa una cuarta transformación. Que pongan oficialía de partes del pueblo de México, pero sobre todo de los que menos tienen. Sí, estoy agradecida con el grupo parlamentario de Morena por darme la oportunidad de defender este paquete económico en tribuna, porque tengo calidad moral. Siempre he estado en la lucha de izquierda, siempre he trabajado al lado del presidente. La oposición fijó su postura en contra del paquete económico. El panista Julen Rementería lo calificó de abusivo, bochornoso y contrario a los requerimientos económicos del país. Hay millones de mexicanos que esperaban la posibilidad de tener un paquete económico que pudiera ser realmente un instrumento de política pública que ayude al crecimiento. Y esto no es eso. Aquí vinieron a decir hace un rato que era un paquete económico que proponía el ABC. Pues debe ser por abusivo, debe ser porque es bochornoso de lo que aquí propone y debe ser porque es absolutamente contrario a la lógica que puede imperar en cualquier economía, no de este país, del mundo entero. La priista Nubia Mayorga aseguró que la política económica del gobierno está plagada de mentiras. Todo parece indicar que el día de hoy será el día de las mentiras, el día de estar mintiendo una y otra vez a los mexicanos con lo que están diciendo. Hoy será el día de mentirle al campo, hoy va a ser el día de mentirle a los pequeños productores, de mentirle a los jóvenes y a las familias de los jóvenes. Hoy será el día de mentirle a la nación, de decir que se van a fortalecer en la democracia, cuando en realidad se va a debilitar. Con la ley de ingresos, la Federación prevé captar a 7.088.250.3 millones de pesos. Se estima que el Producto Interno Bruto registre un crecimiento del 4.1%. También se prevé un tipo de cambio de 20 pesos con 3 centavos por dólar y una plataforma de producción de petróleo de 1.826.000 barriles diarios con una estimación de $55.1 por barril. Por lo que toca a la Ley Federal de Derechos, se aprobó un aumento al precio en la expedición de pasaportes, así como a la entrada de museos y zonas arqueológicas. Luego de que se agotara el largo debate con argumentos a favor y en contra, el decreto fue aprobado y turnado al jefe del Ejecutivo para su promulgación en el Diario Oficial de la Federación. Con imágenes de Cristian Ramírez y Israel Aldave, Telefórmula. Gracias Israel Aldave por esta crónica de esta larguísima sesión, repito, de cerca de 15 horas, donde pues ya quedó como lo quería el presidente de la República. Hoy, por cierto, en la mañanera desde Palacio, agradeció, estaba muy feliz, agradeció a los legisladores, no dijo de cuál partido, el haberlo apoyado en esta iniciativa para aprobar la ley de ingresos. Agradecerle mucho a los legisladores, diputados y senadores, porque ya se aprobó la ley de ingresos. Y es una ley que nos permite seguir fortaleciendo las finanzas públicas. ¿Qué tiene esa ley en esencia? Dos cosas. Una, que no hay aumentos de impuestos. Seguimos cumpliendo con el compromiso de no aumentar los impuestos. Ya 3 años. Vamos para el 22 sin aumentar impuestos. Y lo segundo, hay ya un sistema de simplificación para que los pequeños comerciantes, pequeños empresarios, pequeños contribuyentes no tengan que hacer tanto trámite. Dijo el presidente de la República que aún falta aprobar la ley de egresos
pero está seguro que no va a haber ningún problema en este trámite. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por cierto, celebró que en la miscelánea fiscal se contenga la eliminación del IVA en productos de higiene femenina. Es lo que dijo la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, celebrando esta legislación que elimina estos impuestos al valor agregado a los productos para la higiene menstrual. Es parte de lo importante derivado de esta larga sesión que aprobó ya el paquete económico 2022, bueno, el presupuesto de la ley de ingresos, la miscelánea fiscal, etcétera. Falta el presupuesto de egresos que le corresponde solamente a la Cámara de Diputados. Otra comparecencia que se fue larga y tendida fue la de Manuel Bartlett, el director de la Comisión Federal de Electricidad. Se puso muy intenso el tema de las energías limpias, las energías sucias, las críticas, hasta un dinosaurio le regalaron a Bartlett, en fin. Pero salieron, además de los temas energéticos importantísimos, salió el tema de la caída del sistema en 1988, que finalmente dio el triunfo en la elección presidencial a Carlos Salinas de Gortari. Se destapó Manuel Bartlett sobre el tema de la caída del sistema. Dice que fue un amaciato entre Salinas y el Partido Acción Nacional. Lo dijo de este modo. Como están jugando con mi biografía, voy a ser un poco grosero, porque me siento un poco como legislador. Yo he sido más legislador que ustedes muchos años. Miren, la caída del sistema, ¿verdad?, fue un amaciato entre el PAN y Salinas de Gortari. Ustedes, claro, así fue, un amaciato entre Salinas de Gortari. A la asamblea, por favor, no. Esto es parte de lo que dijo Manuel Bartlett Díaz en relación con este destape de la caída del sistema que pues ya ocurrió hace muchos años y por supuesto sigue siendo noticia. Sobre la ley eléctrica, bueno, le gritaron cínico, le regalaron, le digo, un peluche con un dinosaurio, etcétera. En fin, por ahí se fue, la nota periodística fue justamente esto que dijo Bartlett, el amaciato entre Carlos Salinas y el Partido Acción Nacional, que dio por resultado la caída del sistema para que ganara Carlos Salinas de Gortari, en ese entonces al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. De esto vamos a platicar un poco más adelante con Diego Fernández de Ceballos. ¿Por qué? Porque él estaba plenamente en activo, lo sigue hoy, pero en ese momento más que nunca en relación con el Partido Acción Nacional. Mucho tendrá que comentar sobre esa caída del sistema, donde ahora el señor Bartlett le atribuye al PAN y al PRI con Salinas ese amaciato. Pero hablando de la reforma eléctrica, hoy el presidente destaca que la reforma eléctrica de aprobarse no va a ahuyentar la inversión extranjera. No hay problema, porque nosotros lo que buscamos es garantizarles una parte del mercado, 46%, y con eso puede salir adelante. Y es ordenar todo lo relacionado con el sistema eléctrico, porque actuaron de manera muy responsable. Hubo una encuesta de Gabinete de Comunicación Estratégica que se dio a conocer el día de hoy temprano, y de acuerdo con el sondeo de Gabinete de Comunicación Estratégica, el 28.1% de los mexicanos está muy de acuerdo con la iniciativa de reforma a la ley eléctrica, mientras que el 35.7% está algo de acuerdo y un 13.6% está algo en desacuerdo y un 17.3% está muy en desacuerdo, y hay un 1.3% que no está ni de acuerdo ni en desacuerdo. Es como se está percibiendo pues esta iniciativa presidencial. Está en la línea telefónica, en contacto directo, quiero decir, en contacto visual, el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra. Los verdad te corren mucho, Carlos. Te saludo con mucho gusto. Bien vale la pena tu comentario de cómo está actuando el presidente de la República a través del Congreso para buscar
consensos y apoyar cuando sea necesario la ley eléctrica en una discusión que seguirá luego de que termine el tema del presupuesto, que ya terminó, y falte en la Cámara de Diputados para ver cómo se va a gastar ese dinero ya autorizado por el Congreso. Te escuchamos, Carlos, en torno a la reforma eléctrica. ¿Cuáles son tu perspectiva, tu visión? Buenas tardes, Pepe. Mira, lo primero es que es un debate de sordos, porque los que hablan pueden decir cualquier cantidad de mentiras. Es realmente hasta tierno, cómico, que el secretario de Gobernación de Miguel de la Madrid, que llevaba a cargo la elección del 88, le eche la culpa al PAN por la caída de un sistema que él administraba. Y claro, la biografía de Manuel Bartlett es larga, desde 1970 era director general de gobierno de Echeverría, entonces tiene mucho que contar. Pero así como recuenta los cuentos, pues muchas de las cosas que dijo ayer en su comparecencia no son exactas. Y creo que han sido, como lo muestra esta encuesta, sumamente eficaces en convencer a un público que le tiene mucha confianza a López Obrador en cosas como que sería más eficaz esta forma de concentrar todo el poder y toda la capacidad de generación, distribución y transmisión eléctrica en la Comisión Federal de Electricidad. Pero la verdad es que aquí la variable clave, Pepe, es el PRI, de ese partido del que viene Manuel Bartlett, del que quiso ser su candidato, pero el presidente de la Madrid optó por Carlos Salinas de Gortari. Ese PRI es el que tiene la llave para la reforma eléctrica, porque a diferencia del presupuesto y la ley de ingresos, donde es un circo muy bonito, muy entretenido, se toma mucho tiempo la discusión, pero sabemos desde antes de que empiece la discusión que Morena, PT y Verde van a votar de un lado y va a salir pues casi sin cambios, moviéndome una comita por aquí y otra por allá. La verdadera prueba del poder de este presidente para seguir haciendo lo que su voluntad desee va a ser esta reforma eléctrica. Y el PRI tiene un dilema enfrente complicadísimo, Pepe. Primero, creo yo, por el hecho real de que en sus estatutos está claramente estipulado que tienen que promover las energías verdes, que tienen que promover la competencia, pero además porque muchos de ellos defendieron la reforma energética, la reforma eléctrica, que ahora el presidente quiere echar para atrás con su contrarreforma. El segundo gran dilema que tiene el PRI es pues, una cuestión de identidad. Si optan por votar con Morena, pues el riesgo de que se vuelvan un satélite de Morena es muy grande. Entonces yo creo que el PRI se va a jugar aquí su futuro. ¿Qué tipo de partido quiere ser? Hasta ahora la posición del presidente y diputado Alejandro Moreno ha sido: vamos a aprobarla o desecharla, no la vamos a discutir, no vamos a negociar pedazos, o se queda o se va. Y con ese fin, Pepe, habrá un foro, no está bien estipulado cuándo, donde los expertos discutirán cuáles son los méritos de esta reforma, y se invitan a muchos de los expertos en el tema, algunos de ellos notables priistas, como por ejemplo Enrique Ochoa, que fue entre otras cosas presidente del PRI y director general de la Comisión Federal de Electricidad, y hemos oído a Enrique en muchos programas criticando la contrarreforma del presidente López Obrador. Pues va a ser muy difícil para ellos que sus propios priistas ilustres, que el grueso de los que yo he oído están en contra de la reforma, pues la voten después a favor. Pero ese es el tipo de dilemas que tendrá el PRI como partido y en lo individual cada uno de estos diputados y senadores. Al PRI, si todos votaran, si todos estuvieran presentes, Pepe, le basta 16 diputados que estén en contra de la reforma del presidente para que esta no pase la Cámara Baja, Pepe. En esta encuesta sobre la que estamos haciendo un comentario, una mención, la encuesta de Gabinete de Comunicación Estratégica, hay un dato interesante. El 38.5% de los consultados considera que los precios de la luz van a bajar y un 27.1% opina que estos van a seguir igual y un 27.8% piensa que van a aumentar. Está muy dividida la percepción sobre lo que va a suceder si es que pasa esta reforma, que es constitucional y por lo tanto requiere de mayoría calificada en la Cámara de Diputados, en el Congreso, pues.
Así es, Pepe, y ese es uno de los temas que para el presidente ha sido uno de sus grandes puntos de venta, el precio de la electricidad. Y aquí la verdad, Pepe, es que el presidente ya nos prometió cosas en materia de precio de la gasolina, lo prometió en campaña, dijo que iba a bajar a unos niveles que pues nunca vimos en el sexenio, ha estado subiendo, como todos sabemos, también nos dijo que el gas LP iba a dejar de subir y ha seguido subiendo, pero la verdad es que el presidente tiene mucha credibilidad, aun cuando hay evidencia de cosas relacionadas con lo que está diciendo que en el pasado no cumplió. Y la verdad es que prometer que la energía eléctrica no va a subir cuando el precio del gas no hace más que subir es imposible con o sin reforma. Si hubiera reforma, dado que entran primero las plantas más caras o entrarían primero las plantas más caras, pues el costo del sistema eléctrico va a subir y la única forma de que no suban los precios para ti, para mí y para los que nos escuchan es que lo subsidien, pero eso lo acabas pagando por otro lado. Hoy la CFE nos va a costar este año alrededor de 100,000 millones de pesos de subsidios, Pepe. Muchas gracias, Carlos, por este comentario, como siempre. Gracias a ti, Pepe. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Hasta la próxima. Si me permite, después de un corte vamos a comentarle otras comparecencias que están teniendo lugar en este momento. La del director general de Petróleos Mexicanos, la del secretario de Comunicaciones y Transportes, y también tenemos que comentar con usted la comparecencia de Tatiana Cloutier, la secretaria de Economía. Todo esto y mucho más, y vamos a hablar de lo que ha publicado Quinto Elemento Lab sobre más posibles implicados en el fraude de corrupción, de compras, etcétera, de cochupos de la empresa multinacional brasileña Odebrecht. En un momento después de corte. Aquí se escuchan todas las noticias y todas las voces. Agustín Rodríguez Fuentes, en su calidad de secretario general del Sindicato de Trabajadores de nuestra máxima casa de estudios. Bueno, yo aquí no tengo ningún informe de que alguien esté promoviendo un paro de alguna organización estudiantil o de trabajadores o de maestros. No existe eso, es que debe ser al revés, la universidad tiene que reactivarse ya al 100%, tiene que empezar a generar líneas de trabajo de todo tipo en la investigación, en la docencia, en la cultura, tiene que reactivarse al 100%. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Me da mucho gusto poder saludar a la periodista Andrea Cárdenas de Quinto Elemento Lab. La razón es muy sencilla. Complicado el trabajo periodístico, encomiable, distinguido, y queremos subrayarlo en este espacio de noticias de Grupo Fórmula, lo que ha hecho Quinto Elemento Lab al revelar que la empresa multinacional constructora brasileña Odebrecht pues habría sobornado a otros funcionarios en México, no solamente a Emilio Lozoya Austin, no fue el único funcionario al que le embarraron la mano con $10.5 millones desde el momento en que inició la campaña de Enrique Peña Nieto por la presidencia y todo lo que ha derivado, que usted conoce en el caso Odebrecht. No, hubo más funcionarios antes de todo este episodio que se vieron involucrados. Andrea, muchas gracias por aceptar esta invitación. Explícanos qué fue lo que realizó Quinto Elemento Lab en compañía o en conjunto con periodistas peruanos que están detrás de los escándalos de Odebrecht, que ha corrompido pues a gran cantidad de naciones en América Latina. Hablo de México, de Venezuela, de Brasil, de Perú, tiene a varios presidentes, tuvo a presidentes peruanos en la cárcel. ¿Qué es lo que han encontrado ustedes que ahora se convierte nuevamente en noticia? ¿Hay más funcionarios mexicanos implicados en los fraudes? Así es, muchísimas gracias, José, por la oportunidad de presentar los hallazgos de nuestra investigación con tu audiencia. Y bueno, efectivamente en Quinto Elemento Lab tuvimos acceso a documentos de la División de Sobornos de Odebrecht, que se encargaba de realizar los pagos ilegales a funcionarios y a políticos de América Latina y de África. Y en estos documentos que obtuvimos a través de una red de periodistas liderada por investigadores de Perú, encontramos cientos de órdenes de pagos y transacciones ilegales que nos revelan que esta oficina de Odebrecht, de esta constructora brasileña, realizó al menos 25 pagos por $9.2 millones
a funcionarios mexicanos en dos momentos históricos. En 2006, particularmente en los meses de abril y de mayo, estos primeros pagos comenzaron a fluir en el transcurso de estos meses del 2006, fueron por un monto mayor a poco más de $500,000 para una obra identificada con un código y en general con una etiqueta que dice Supervisión México, pero no sabemos a qué obra corresponde este proyecto o a qué... Estamos hablando, Andrea, estamos hablando de la época del Felipe Calderón. Si comienza todo esto que ustedes han rastreado, comienza en 2006 y se va hasta 2011, hay muchos involucrados que habrán de ser investigados. Yo te pregunto, ¿cómo llegan ustedes a toda esta conclusión? Porque tengo entendido que la oficina, en lo que le llaman el Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, tiene el listado con base en alias o apodos o nombres en código de varios personajes mexicanos que habrían recibido sobornos. Así es, esta información fue solicitada, digamos, tenemos un paquete de datos con cientos de documentos que incluyen las órdenes y las transacciones ilegales y fue solicitada por la Fiscalía de Perú desde el año 2018 a sus contrapartes en Brasil. Apenas hace unas semanas la Fiscalía peruana recibe esta información en la que nosotros encontramos también pagos de sobornos en México, que como decíamos, unos ocurrieron en el 2006, pero en aquel entonces el país era gobernado por el expresidente Vicente Fox. Sí, es importante aclarar que ahí todavía no llegaba el expresidente Felipe Calderón. Los pagos que ocurrieron después en el primer semestre de 2011, que son los que corresponden al mayor monto por $8.6 millones, sí tienen que ver con este sexenio y están asociados a una obra pública de la construcción de una presa en Michoacán, cuyo contrato fue asignado en noviembre de 2006 por el gobierno del entonces gobernador Lázaro Cárdenas Batel. Momento, la presa es la presa Francisco J. Mújica y gobernaba Michoacán Lázaro Cárdenas Batel, el actual jefe coordinador de asesores del presidente Andrés Manuel López Obrador. Eran los tiempos de Lázaro Cárdenas Batel, cuando se circuló ese dinero. ¿A quién le daban el dinero? ¿Tienen ustedes identificadas a los funcionarios que no han sido mencionados por su nombre y apellido? No, lamentablemente no podemos saber quiénes fueron los receptores de estos pagos porque la Oficina de Sobornos de Odebrecht tenía una plataforma, un sistema encriptado en el que iba clasificando cada pago que iban realizando, lo iba identificando con un codinome, es decir, con un alias, con un seudónimo para referirse al funcionario público o al político al que estaban realizando el pago. Entonces, en los documentos que revisamos solamente tenemos, digamos, los montos que se pagaron, la fecha en que se realizó cada transacción, en la obra pública a la que estaba vinculada, o el proyecto, es decir, y el nombre del alias, del seudónimo del funcionario que recibió el dinero. No podemos saber ni podemos especular si este dinero lo recibió el expresidente, el exgobernador Lázaro Cárdenas o funcionarios siquiera estatales o del ámbito federal, porque esta presa se construyó con un porcentaje de 20% de recursos federales y el restante con recursos estatales y se ejecutó durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. En el 2006 fue cuando se concede el contrato, pero también hubo ampliaciones durante el gobierno de su sucesor, de Leonel Godoy, en el 2009 y en el 2010. Entonces aquí habría que ver, José, la Fiscalía tendría que estar analizando o solicitando esta información al Ministerio Público Federal de Brasil con la intención y con el propósito de conocer quiénes fueron los receptores de estos sobornos y por qué hasta ahora están saliendo a la luz a 5 años de que se haya iniciado la investigación de esta trama de corrupción de sobornos que ha simbrado a una decena de países en América Latina. Claro, en esta trama de corrupción México todavía empieza apenas a buscar quiénes tienen que ver y el único señalado por ahora ha sido Emilio Lozoya. Pero con este trabajo de Quinto Elemento Lab y de los peruanos que colaboraron con ustedes también, pues se puede avanzar un poco más. Mi pregunta es, ¿la Fiscalía General de la República ha mostrado interés en tratar de averiguar? Porque tengo entendido que la Fiscalía de Perú, por ejemplo, que es muy activa, tiene convenio con la Fiscalía brasileña y han avanzado muchísimo en estas indagatorias. ¿Qué ha hecho la Fiscalía General de la República de México, mexicana, para saber quiénes son, en todo caso, si existieron esas personas que recibieron sobornos de la
de la empresa Odebrecht, además de Emilio Lozoya, quien está confeso de haberlo hecho? Digamos que hay dos caminos, el camino corto, el camino rápido, el camino sin laberintos, el camino directo es el que han seguido 8 países de América Latina, entre ellos Perú, que han firmado un acuerdo de colaboración con la empresa Odebrecht para tener acceso a la información de sus servidores que contiene los correos encriptados, las claves, los seudónimos, para poder interrogar a sus exfuncionarios y exdirectivos, que son quienes al final del día conocen y nos pueden decir cuál es la identidad de estos personajes. Y el otro camino que han seguido otros países, entre ellos México, es el camino más burocrático, engorroso y largo, el camino tradicional, porque México rechazó firmar un acuerdo en 2 ocasiones con la empresa Odebrecht y en lugar de ello optó por enviar solicitudes de cooperación jurídica internacional a una decena de países en toda América Latina. En el caso de Brasil, por ejemplo, ha enviado 16 peticiones de información, mientras que Perú, por ejemplo, ha enviado más de 200 solicitudes de información a sus contrapartes en Brasil. No sabemos si al día de hoy la Fiscalía Mexicana tiene esta información. No podemos conocer si están enterados de estos hallazgos, si esta información en algún momento de la investigación, que ya está por cumplir en enero próximo 5 años, ha sido entregada por Brasil. Porque así como Perú pudo haberla solicitado a Brasil, México también lo pudo haber hecho. Pero lo que sí nos extrañaría es que la Fiscalía Mexicana tenga esta información y no haya procedido contra los exfuncionarios públicos del nivel que sea federal o estatal que hayan recibido estos pagos, ¿no? Entonces aquí se abren nuevas líneas de investigación, no solo para México, sino para todos los países de América Latina que han recibido estas nuevas informaciones. Y estamos hablando, José, o por lo menos parece que es la punta del iceberg, ¿no? Porque estos documentos fueron solicitados a modo por Perú. Ellos solamente querían información de un periodo de tiempo que tenía que ver con la campaña de Keiko Fujimori, con los pagos que se realizaron al Partido Fuerza Popular. Y por alguna razón que no conocemos, la Fiscalía de Brasil incluyó en este paquete de datos las transacciones que tenían que ver con México, que tenían que ver con otros países, Argentina, Venezuela, Uruguay, Panamá, pero no sabemos si la Fiscalía tiene estos datos y si lo hubieran pedido de otra forma, pues a lo mejor la información sería mayor del pago de sobornos. Lo que sí me gustaría decir es que nosotros hemos investigado esta historia desde hace años. Desde un principio hemos sospechado que los pagos de sobornos aquí en México pudieron haber sido mayores de los que declararon originalmente los exdirectivos de Odebrecht cuando firmaron un acuerdo de colaboración con la justicia de Brasil y con la justicia de Estados Unidos, que en aquel entonces, 2016, confesaron haber pagado $10.5 millones. Y nos llamaba la atención que solamente fuera un solo exfuncionario público el que era señalado, en este caso Lozoya, por otros países como en Perú. Los sobornos alcanzaron a 4 expresidentes, a 4 administraciones, que por cierto 4 de estos expresidentes ya están siendo procesados. Uno de ellos se suicidó, Alan García, en el año 2019, y veíamos, por ejemplo, que en Panamá los fiscales ya habían imputado a más de 80 personas, entre ellos 2 hijos del expresidente Ricardo Martinelli. En Ecuador habían procesado a un expresidente, a Jorge Glass, al ex vicepresidente y al expresidente Rafael Correa. En Brasil, bueno, también estuvo involucrado y salpicado en este caso el exmandatario Lula da Silva, fue condenado a 12 años de prisión por corrupción y lavado de dinero. Y aquí en México nos llamaba la atención de que nada más la historia estaba enfocada en un personaje, ¿no? Entonces ahora estamos viendo cómo se van armando las piezas del rompecabezas a cuentagotas, a partir de investigaciones periodísticas que han contribuido a aclarar cómo se ha desenvuelto y ha evolucionado este caso de sobornos en México y en América Latina. La única explicación para entender por qué la Fiscalía General de la República Mexicana no ha actuado con mayor contundencia y menos burocratismo sería pensar en que hay una suerte de protección para personajes que no quieren que se les exhiba. Tú hablas de codinomes. Codinomes es, digamos, los nombres clave que se les dieron a algunos funcionarios para no mencionarlos por su nombre y apellido. ¿Cuántos codinomes o apodos o alias encontraron ustedes en la investigación? Sí, y yo no me atrevo a decir que si la Fiscalía está protegiendo o no a algún funcionario para que no salga a la luz esta información, ¿no? Lo que podemos decir son los indicios que conocemos y lo que ha trascendido públicamente,
Y es que, bueno, al día de hoy es una realidad que en México solamente un exfuncionario público ha sido procesado por esta trama de sobornos, ¿no? Y si lo comparamos con los hallazgos de América Latina, pues la Fiscalía se queda muy corta y pareciera que la investigación está en un punto muerto o que no quisiera avanzar, y esa es solamente mi opinión personal. Y sobre los codinomes, encontramos ahora 5 nuevos codinomes que son los receptores de los sobornos. Por ejemplo, el que más pagos recibió fue clasificado como Océano. Este personaje recibió en el primer semestre de 2011, en relación a la presa de Michoacán, 19 aportaciones. De los 25 pagos en total que documentamos, 19 fueron a este personaje Océano por $8.1 millones. El resto pues ya recibió pagos menores, $250,000. Otro de los personajes, Javier II, $200,000. Meninos es otro de los que recibió también pagos. Y en el caso del funcionario que recibió sobornos en 2006 fue clasificado como Pérsico. Anteriormente, cuando el exdirector de Odebrecht en México había declarado haber entregado pagos a la campaña de Veracruz, él había mencionado 2 codinomes, Batman y Robin, que estaban vinculados a los pagos por más de $500,000 que se entregaron a la campaña de Javier Duarte, a la gubernatura. Y hasta entonces, hasta ahora eran los únicos 2 codinomes que oficialmente la empresa había reconocido. Y sin embargo, pese a que la empresa los reconoció, ni siquiera sabemos cuál es la identidad de esas 2 personas que recibieron pagos en Veracruz. Y eso sí es información que tiene la Fiscalía en su poder. Y con esa información no han imputado ni procesado a nadie. Entonces ahora tienen más pistas de investigación, y aquí lo que espera uno como periodista es que la Fiscalía tome cartas en el asunto e indague e investigue estos nuevos hallazgos que estamos documentando, y que se corrobore cuál es la identidad de estos exfuncionarios que recibieron pagos. ¿Qué pide Odebrecht a cambio? Nadie da nada sin esperar algo a cambio. Claro, no es un acuerdo de buena voluntad. Con los 8 países en los que se ha firmado un acuerdo de colaboración, Odebrecht pide, primero que nada, que le permitan seguir manteniendo sus operaciones en el país, que no le cancelen sus contratos de obra pública, que pueda seguir participando en proyectos de licitación pública, federal, estatales, municipales. Pide seguir teniendo sus operaciones en México. Esa es una primera condición. Y la segunda condición que pide es que sus exfuncionarios, exdirectivos que participaron en esta trama de sobornos no sean procesados penalmente en México, porque estos exdirectivos brasileños ya están siendo procesados en Brasil. Entonces, estas son las condiciones que exige Odebrecht para firmar un acuerdo de colaboración en los 8 países en donde esto ha sucedido. Se le ha impuesto una multa de miles de millones de dólares a la empresa para que, digamos, sea como una reparación o que se pueda resarcir el daño que causó con los contratos públicos que obtuvo a cambio de haber pagado miles de millones de dólares en sobornos, ¿no? Y la ventaja, si vemos en la contraparte de lo que la Fiscalía mexicana podría obtener o de lo que estos 8 países han obtenido, es que la empresa está obligada a entregar todas las pruebas y evidencias que tiene en sus servidores. Todos los, digamos, por ejemplo, estas planillas las tendría que entregar a México, tendría que decodificar los nombres de los proyectos de las obras para saber con precisión cuáles son las que hoy no conocemos, y tendría que informar cuáles son la identidad de los exfuncionarios que sobornaron, y tendría que también poner a disposición a sus exdirectivos en Brasil, que están procesados, para que puedan acudir los fiscales mexicanos a Curitiba, a Sao Paulo, a tomarles declaración y a que puedan ampliar el conocimiento que tienen sobre los pagos, porque al día de hoy no sabemos si la Fiscalía les ha preguntado, porque la Fiscalía ha hecho interrogatorios, pero por la otra vía, o sea, los ha solicitado a Brasil, y no sabemos si les ha preguntado si hubo más sobornos, si los sobornos llegaron a más personas, si los sobornos tuvieron lugar en otras administraciones y no solamente la administración del expresidente Enrique Peña Nieto. Esas preguntas se las han planteado los fiscales de Perú, por ejemplo, y así es como lograron descubrir que 4 expresidentes recibieron sobornos. Pues queda claro que México tiene que actuar de manera rotunda para conseguir más información verídica, sustentada, sobre este tema escandaloso de los sobornos de la multinacional constructora Odebrecht
no solamente es Emilio Lozoya el único, digamos, responsable de haber recibido los sobornos durante la campaña de Enrique Peña Nieto, sino habría más funcionarios, y es lo que deseamos nosotros los mexicanos, saber de quién se trata y a qué castigo se pueden hacer acreedores. En fin, creo que queda claro. Felicidades por este trabajo, esta revelación periodística de Quinto Elemento Lab, en colaboración con un organismo equivalente allá en Perú, integrado por reporteros de Brasil, de Venezuela, de Uruguay, de Panamá, de Argentina y del Ecuador. Así es. José, pues muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias a ti por acceder a compartirlo con la audiencia de Grupo Fórmula. Que te vaya muy bien, muy buenas noches. Pues es Andrea Cárdenas, periodista de Quinto Elemento Lab. El escándalo tiende a crecer, se infla el tema Odebrecht, quizá como un globo. Nos vamos a una pausa breve, volvemos. En el 121 de Easy, 157 de Sky, 161 de Total Play, 153 de Megacable y en los sistemas vía satélite a todo el mundo. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Debo informar a usted que ha ocurrido un enfrentamiento en la zona del Valle del Yaqui, allá en Bacum, en el estado de Sonora. Michelle Rivera, ¿qué ha sucedido? Hay 3 muertos y 4 detenidos. Adelante. Es correcto, Pepe, qué gusto saludarte, muy buenas noches. Saldo de 3 presuntos sicarios abatidos y 4 detenidos dejó este enfrentamiento entre policías y el crimen organizado al sur de Sonora. Un enfrentamiento, Pepe, que comenzó en el municipio de Bacum, que está a unos cuantos kilómetros del municipio de Cajeme, y que culminó 2 horas y media después justamente en las calles de Cajeme, uno de los municipios más peligrosos del país. La Policía Estatal y la Guardia Nacional informaron que al acudir a atender el reporte de vehículo robado en el municipio de Bacum, elementos de la Policía Municipal pues respondieron a este ataque armado que dejó como resultado 3 muertos, un policía herido, además del aseguramiento de armas de alto poder y un vehículo asegurado. Estos hechos se registraron alrededor de las 10:30 de la mañana y culminaron las 12 de la mañana, casi 1 de la tarde en calles justamente de Cajeme. Por su parte, el gobernador del estado, Alfonso Durazo Montaño, informó que van a montar a partir de mañana una mesa de seguridad en el sur de Sonora para cambiar las estrategias en esta zona, como te digo, ya considerada las más peligrosas en la entidad hasta el momento. No ha habido más datos, han circulado, Pepe, muchas imágenes terribles, como ya las sabemos en redes sociales, de las personas que fueron ejecutadas, de los detenidos y las armas que pues están ya a disposición de la Fiscalía General de la República. Así las cosas acá en Sonora. Gracias, Michelle, gusto en escucharte. Buenas noches. Igualmente, Pepe, un abrazo fuerte, muy buenas noches. Un abrazo muy fuerte también para Michelle Rivera. Y en Tulum se reporta que hay un reforzamiento muy sensible, muy notable de fuerzas de seguridad a través de la Guardia Nacional, luego de los hechos violentos de la semana pasada que cobraron la vida de 2 turistas, una alemana y otra india, en un bar que se llama La Malquerida. El Grupo de Coordinación Quintana Roo ya incrementó la vigilancia para fortalecer las acciones de protección ciudadana. Permítanme una pausa muy breve. Queremos hablar con Diego Fernández de Ceballos para que nos comente lo que dijo, entre otras cosas, lo que dijo Manuel Bartlett anoche en la comparecencia ante los señores legisladores que le preguntaron, bueno, ¿y qué pasó con el fraude electoral del 1988 cuando ganó Carlos Salinas de Gortari, cuando se cayó el sistema? Y Bartlett ha revelado, esto fue un contubernio entre Carlos Salinas, un amaciato entre Carlos Salinas de Gortari y el Partido Acción Nacional. Queremos preguntarle a Diego, ¿él qué opina de todo esto? Aquí se escuchan todas las noticias y todas las voces. La periodista Andrea Cárdenas de Quinto Elemento Lab. No, lamentablemente no podemos saber quiénes fueron los receptores de estos pagos porque la Oficina de Sobornos de Odebrecht tenía una plataforma, un sistema encriptado en el que iba clasificando cada pago que iban realizando, lo iba identificando con un codinome, es decir, con un alias, con un seudónimo para referirse al funcionario público o al político al que estaban realizando el pago. Entonces, en los documentos que revisamos solamente tenemos, digamos, los montos que se pagaron, la fecha en que se realizó cada transacción, en la obra pública a la que estaba vinculada o el proyecto, es decir,
y el nombre del alias, del seudónimo del funcionario que recibió el dinero. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Tenemos en este momento la comunicación con el jefe Diego Fernández de Ceballos, colaborador en este espacio de noticias de Grupo Fórmula, a quien saludo con el afecto de siempre. Querido Diego, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Muy bien, Pepe, a ti y a tu audiencia con mucho afecto. Gracias, Diego. Creo que es importante, independientemente de lo que teníamos pactado conversar con la audiencia de Grupo Fórmula, pedirte tu reacción inmediata a lo dicho en la madrugada por Manuel Bartlett, cuando en 1988 era el secretario de Gobernación, no existía el Instituto Electoral y él era el secretario de Gobernación responsable de las elecciones. ¿Y te acuerdas cuando la competencia electoral entre Cárdenas y Salinas de Gortari se cayó el sistema? Los señores legisladores le preguntaron anoche, de madrugada, le preguntaron a Bartlett, ¿qué pasó? Díganos qué pasó. Reviva aquella historia de hace 33 años. Y él dice, todo fue un amaciato entre el PAN y Salinas de Gortari. Así fue, es lo que dice Bartlett. ¿Tú qué responderías, Diego? José, en primer lugar, que efectivamente estamos hablando de un suceso de hace 33 años, por lo que ya no está en la memoria colectiva, y menos lo saben las nuevas generaciones. Por eso es importante primero decir qué fue lo que sucedió y después de narrar el hecho, pues buscar a los responsables, así de sencillo. ¿Qué sucedió? Que en la noche de la elección presidencial de 1988, en las que, como tú lo has dicho, estaban de candidatos Carlos Salinas y Cuauhtémoc Cárdenas, pero además Manuel de Jesús Cloutier, cuando estaban fluyendo los datos de la elección en aquella noche, en las oficinas de la Comisión Federal Electoral, de repente se pararon, dejaron de fluir los datos, se suspendió la información. Ahora, cuando Bartlett dice que fue un amaciato del PAN con Salinas, yo le respondo a Manuel Bartlett, una de dos, dice la verdad o es un cínico desvergonzado. Punto. ¿Está diciendo la verdad Manuel Bartlett o es un cínico desvergonzado? ¿Por qué lo digo? Porque te he mandado hace un momento precisamente un video para que lo corran en tu programa con la imagen y el sonido de lo que yo le reclamé a Bartlett cuando él me dio la palabra en la Comisión Federal Electoral, siendo secretario de Gobernación y responsable de ese proceso. Cuando yo le reclamé, cuando él me dio la palabra, yo le dije que hicieran hablar al sistema porque ese silencio estaba lastimando al proceso electoral y estaba lastimando a la democracia. Si ahora él dice que ese silencio, que esa caída del sistema fue por un amaciato del PAN con Salinas, ¿por qué no dice la verdad y dice que él era el jefe, el que presidía todo ese proceso electoral como secretario de Gobernación y como presidente de la Comisión Suprema Electoral, y que a él fue al que le reclamé yo en nombre de Acción Nacional por qué callaba esa información y por qué no la daba a conocer? A ver, vamos a ponerlo para que lo escuche la audiencia de Grupo Fórmula. Soy comisionado del Partido Acción Nacional. Para otra pequeña distracción, se nos informa en el Comité Técnico de Vigilancia del Registro Nacional de Electores que se cayó la computadora. Afortunadamente no del verbo caerse, sino del verbo callarse, o sea, del verbo callar. Y ojalá que se pudieran hacer las mejores gestiones para que vuelva a trabajar, porque de lo contrario sí se está afectando gravemente la información y ojalá que se haga el mejor y más rápido esfuerzo al respecto. Se salieron.
Eso fue el video que nos acabas de enviar, Diego, y te agradecemos mucho. Cuando Bartlett estaba al frente de la Comisión Federal Electoral y el sistema estaba caído, no fluían los datos. Y él dice hoy, fue un amaciato entre Carlos Salinas y el PAN. No podría yo reclamar sobre un silencio que había sido decisión de ellos y solo de ellos. Por eso digo que Bartlett está diciendo la verdad o es un cínico desvergonzado. Que lo juzgue tu audiencia, que me está mirando con imagen y me está escuchando con mi palabra hace 33 años, no de ahora, para dar una explicación que no tuviera justificación. Fue lo que le dije, lo que reclamé, lo que le encaré a Manuel Bartlett, que era el responsable de esa trapacería. Que juzgue tu audiencia quién habla con la verdad y quién es un descastado. Diego, por otro lado, te quería comentar, el otro día, el lunes, tuvimos oportunidad de conversar con Rosario Robles, ella desde la prisión en Santa Marta, Catitla, para explicarnos cómo rompió el silencio, para explicarnos su caso, su perspectiva del sufrimiento que ha significado para ella estar en prisión desde hace 26 meses y a quien le negaron la semana pasada, miércoles para ser precisos, nuevamente el poder seguir su proceso en libertad. Un asunto muy, muy delicado, en donde ella considera que hay consigna contra ella y que hay una persecución. Hoy, por cierto, le preguntaron a Dolores Padierna, tía del juez que la envió a prisión argumentando peligro inminente de fuga. Hoy le preguntaron a Dolores Padierna allá en Veracruz, en un programa que se llama En Contacto, que dirige Ramsés Yunes. Ella dijo, Dolores Padierna, dijo que Rosario Robles no es una presa política, que esos tiempos quedaron atrás, que Rosario Robles se hace la víctima porque se había robado millones de pesos. Te pongo lo que dice Padierna y te pido un comentario. ¿Rosario Robles es una presa política? Pues ojalá fuera, pero en estos tiempos ya no existe eso. Eso era de los 70s, de los 80s, cuando pues el PRI ni siquiera nos dejaba militar, cuando éramos reprimidos. Ahora hay una democracia plena donde cada quien ejerce sus derechos. El problema es cuando se quieren hacer víctimas después de haber robado a manos llenas cuando estuvieron en el poder. Quien robó a manos llenas que se atenga a las consecuencias. Ya no son los tiempos de antes de la impunidad. No hubo venganza contra ella. Pues la Fiscalía es autónoma y ellos tienen sus propias investigaciones. Nosotros, ¿cuándo conocimos de ello? Pues yo he sido legisladora por mucho tiempo y la Auditoría Superior de la Federación ha dado cuenta 1 año y 2 y 3 y 4 y creo que fueron 7 años consecutivos donde nada más aumentaba el monto del fraude y nadie hacía absolutamente nada. Y fue el gobierno anterior quien empezó a hacer estas denuncias. La propia Auditoría Superior. Bueno, esto es parte de lo que declaró a un noticiero allá en Veracruz, el noticiero En Contacto, Dolores Padierna. Hoy es la responsable como delegada del Comité Ejecutivo Nacional de Morena para los gobiernos municipales. Ella es esposa de René Bejarano, a quien Rosario Robles encarceló por aquellos videoescándalos, ¿se acuerdan? Y que le valió a René Bejarano el mote del señor de las ligas. Y por ahí vienen hilos que pueden conducir a que el juez de la causa que le encausó pues a la prisión preventiva forzosa y que la tiene en prisión desde hace más de 2 años, es sobrino de Dolores Padierna. Si hay una serie de venganzas ahí, Diego, ¿lo vislumbras de ese modo o estoy exagerando? Absolutamente estás en lo justo y sobre todo no solamente es temerario, sino abominable que se acuse de robo a Rosario por miles de millones de pesos si no hay una sentencia judicial que así lo acredite. De veras, qué pena que la señora Dolores Padierna, tía del juez que ha hecho estas fechorías, se atreva a decir que es una ladrona, una mujer que ni siquiera está acusada por robo, ni siquiera está acusada por robo. Pero déjame decirte, José, por supuesto que el caso de Rosario Robles es la historia
de una hazaña enfermiza y cobarde del que dice que no es su fuerte la venganza. Porque en este caso nadie está discutiendo si Rosario Robles es culpable o inocente de los delitos que le imputa la Fiscalía, que por cierto no está el de haberse robado un solo centavo, para ver si puede rectificar por vergüenza a la señora Dolores Padierna. No está acusada de robarse un solo centavo, pero no estamos discutiendo si es inocente o culpable de los delitos que le imputan. Lo que se ha reclamado por ella y por muchos mexicanos que ejercemos nuestra libertad de reclamo es el derecho que tiene esa mujer de llevar su proceso en libertad. Nada más eso, con las restricciones previstas por la ley, pero en libertad. Sin embargo, Tartufo la quiere en la cárcel y la tiene en la cárcel, porque no somos iguales a los de antes. Aunque antes a la quina le aventaron un muerto a su casa y le aventaron armas de uso exclusivo del ejército en tiempo de Carlos Salinas, y porque en tiempo de Peña Nieto apresaron al hijo del gobernador Padres por recibir 20 o 30 mil pesos al mes para pagar sus colegiaturas y su estancia en México y aparecer en una empresa sin que haya él administrado un solo centavo. Allí tuvieron al hijo de Padres 1 año en la cárcel y en una cárcel de alta seguridad. Así se las gastaban antes y también ahora. Pero de nada han valido para Rosario sentencias en su favor de jueces y magistrados, y de nada han servido que se hayan declarado falsas diversas pruebas aportadas por la Fiscalía. Lo único que ha valido es que hay un riesgo de fuga de una mujer que tuvo el valor que no han tenido muchos hombres de presentarse ante el juez y de decir: aquí estoy. A la que se presentó la atrapan y a los que se van les dan privilegios. Ese es el asco, la miseria moral de estos hijos de tal. Ese es mi comentario, José. Pero tampoco, muchas gracias, Diego. Pero tampoco debemos acobardarnos. Sí. Hay que seguir luchando porque México cambie. Gracias, Diego, como siempre. Un fuerte abrazo. A ti, adiós. Adiós, gracias, Diego Fernández de Ceballos, el jefe Diego, colaborador en este espacio de noticias de Grupo Fórmula. Permítame una pausa muy breve. Volvemos, hay más información. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Bien, le informo a usted que este día compareció ante la Cámara de Diputados el director general de Petróleos Mexicanos, Octavio Ramos Oropeza. Presumió una mayor eficiencia en la administración de la paraestatal, además de señalar que es un mito que Pemex sea una carga para el Estado. Y hubo un día de ese mes en que se robaron en un día 120,000 barriles de gasolina. Ese fue lo que nosotros recibimos. En promedio, 56,000 barriles diarios de robo diario. En el primer año de nosotros, el robo bajó a 6,400 barriles, en el 2020 a 4,800, hoy día estamos en 4,100 barriles diarios. También Octavio Romero Oropeza presumió que Petróleos Mexicanos es la tercera compañía petrolera del mundo con mayor rentabilidad, que se ha reducido el tiempo de producción de los yacimientos que se descubren en un promedio de 8 años a 1 año. Es lo que fue a decir ante los señores legisladores. Estuvo también interesante la comparecencia del secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis. Esta también fue después allá en San Lázaro.
Para facilitar la conexión al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, se realiza la modernización y ampliación de carriles en la autopista México-Pachuca, así como la construcción de un entronque en el nuevo aeropuerto, además de la construcción del acceso principal del Camino Libre de Tonanitla. Se trata de obras que, junto con todas las que están ejecutando en la zona, contribuirán a reducir el tráfico vehicular y los tiempos de recorrido a la nueva terminal aérea. Básicamente lo que informó Jorge Arganis, el secretario de Comunicaciones, Infraestructura y Transportes del Gobierno Federal. También, por cierto, hoy hablando del aeropuerto Felipe Ángeles, se dio a conocer que la empresa Volaris ha firmado ya una carta compromiso para operar todos sus vuelos nacionales e internacionales desde el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, aeropuerto internacional, a partir del 21 de marzo de 2022, cuando será inaugurada la nueva terminal aérea, uno de los proyectos mega o más importantes del gobierno del presidente de la República. Es la primera aerolínea, Volaris, que confirma actividad desde la nueva terminal aérea. También se dice que volará hacia Tijuana y a Cancún diariamente. Dijo en un comunicado Volaris que va a mantener una estrategia de operación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, así como en los otros 42 aeropuertos donde tiene presencia Volaris. La primera aerolínea que va a utilizar el aeropuerto Felipe Ángeles por inaugurarse el 21 de marzo del año 2022. Ya comentaremos un poco más sobre esto. También hay comparecencia de Tatiana Cloutier, la secretaria de Economía. Israel Aldave, adelante, estamos contigo. Así es, Pepe. La secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, afirmó que hay interés de inversionistas extranjeros por continuar desarrollando sus capitales en México. Esto a pesar de la incertidumbre que ha generado la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En su comparecencia, Pepe, ante los senadores, la funcionaria aclaró que hasta el momento no ha habido un reclamo de Estados Unidos o Canadá, socios de México en el TEMEC, por la presentación de esta iniciativa, y recordó que en el caso del acuerdo trilateral, como en los demás tratados comerciales de México con el mundo, se cuentan con acuerdos para la protección de las inversiones. La secretaria afirmó, Pepe, que más allá de la iniciativa en materia eléctrica, hay mucho interés en el mundo por continuar en nuestro país. Fue cuestionada sobre los efectos que tendría la reforma eléctrica en la economía y ella les respondió a los legisladores de oposición que no tenía una postura porque no acostumbra a jugar al futuro. Pepe. Gracias Israel por la información. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Claro, vamos a una pausa breve, volvemos. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Tenemos comunicación en este momento con mi compañera Lisette Cuello, corresponsal allá en Chiapas. Ella tiene información detallada sobre la marcha de esta caravana, la última caravana migrante del momento, en donde hay más o menos unos 4,000 migrantes, sobre todo en su mayoría procedentes de Centroamérica, pero también de Haití y de otras naciones. Ya viene caminando rumbo a la Ciudad de México, lentamente, paso a paso. Un viacrucis para muchos de ellos. Lisette, adelante, buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches. Así como lo comentas, esta caravana conformada por miles de migrantes descansó pues día y medio en Huixla y reanudó su viaje hoy por la mañana y ya se encuentran en el municipio de Villa Comaltitlán. Apenas van recorriendo, Pepe, 58 de los 246 kilómetros que hay en este tramo desde Tapachula hacia lo que es el municipio de Arriaga, que ya es colindante con el estado de Oaxaca. Van muy lentos, señalan los activistas, debido a que un 30% de la caravana de este contingente pues son menores de edad. Hay 1,250 niños y más de 65 mujeres embarazadas, así como también mujeres discapacitadas que a su vez pues van con sus hijos menores. Y bueno, pues señalan los activistas que llegando a los límites de Oaxaca pues van a decidir qué hacer, si tomar pues camiones para poder avanzar un poco más rápido a la Ciudad de México o bien continuar su camino rumbo con esta ruta migratoria que ya conocemos todos que es Oaxaca, Veracruz y posteriormente la Ciudad de México. Finalmente
finalmente te comento, Pepe, que hasta este momento no han habido enfrentamientos por parte del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional, aunque pues ya se han dado algunas redadas, principalmente de los migrantes que se quedan rezagados de esta caravana, principalmente de familias que vienen enteras y que no les queda opción más que subirse a estas unidades de migración y ser regresados al municipio de Tapachula. Ese sería el reporte, Pepe. Completísimo. Muchas gracias, Lisette Cuello. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias, Lisette Cuello. Desde Chiapas seguiremos informando de la marcha de la caravana. También le comento que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, inauguró la 5ª reunión de ministras, ministros y altas autoridades de prevención y lucha contra la corrupción de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, en México. Una reunión presencial. También se conectaron por vía remota representantes de 20 países que pertenecen a esta comunidad económica de Latinoamérica y el Caribe. Y ahí dijo Marcelo Ebrard que le acompañarán el secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo, y el auditor superior de la Federación, David Rogelio Colmenares. Una pausa breve. Volvemos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.